Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes en este domingo y tener la oportunidad de hacer comunicación, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. ¿Cuántos mexicanos estarían vivos todavía el día de hoy si es que hubiéramos tenido un gobierno responsable, a un gobierno capaz de manejar la pandemia con buen criterio, con científicos, con gente calificada? Si hubiéramos tenido un presidente de la República consciente de lo que representa enfrentar una pandemia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud pública y no desde las trincheras políticas, desde el uso únicamente de los dineros del pueblo, de los dineros públicos para efectos políticos. ¿Cuántos estarían? No sabemos exactamente cuántos mexicanos han muerto a causa del COVID-19 y no sabemos porque ningún país lo sabe. En eso tenemos que ser muy honestos, muy claros. ¿Por qué? Pues porque se necesita que termine el conteo de un año, compararlo con 3 o 4 años y las tendencias que se han presentado, y una vez que se tenga claramente cuántos murieron en los últimos 4 o 5 años y las causas que se originaron y lo que ocurrió durante 2020 para comparar qué sucedió con un evento extraordinario como lo ha sido la pandemia. Hasta ahora estamos llegando a cifras que nos da la Secretaría de Salud de manera oficial y en ese sentido, pues el número de muertos que está publicando la propia Secretaría hasta el día de ayer anda arriba de los 133,000. 133,000, recordando que la propia Secretaría reconoce que hay un subregistro que andará pues, en los 150,000. Por eso hay quienes advierten que los muertos por el COVID serían tranquilamente de 250,000 en adelante. El número de contagiados el día de ayer. Ayer nada menos, hay que decirlo, fueron 16,105 en cifras oficiales. Y en cifras oficiales el número global es de 1,524,036 personas contagiadas. Y en ese sentido también hay un subregistro porque no faltan los especialistas que dicen que a esta cifra hay que multiplicarla por 2, por 3. Hay quienes hasta hablan de 30 millones de contagiados durante estos casi 10 meses de la pandemia en México. Pero hoy les quiero referir un elemento bien simple, sencillo, para que veamos y que se evidencie cómo este ha sido un gobierno irresponsable. El gobierno del cementerio de los López, López Obrador y López Gatell. ¿Quiénes? Ellos dos son los principales responsables de que no se hubieran tomado las medidas que sugería la Organización Mundial de la Salud para poder acotar la pandemia y tratar de disminuir los casos. Claro que era imposible estar en ceros, por supuesto que era imposible, pero lo que sugirió desde un principio la Organización Mundial de la Salud fue desarrollen pruebas. Incluso se convirtió en un mantra decir pruebas, pruebas y pruebas. A pesar de ese señalamiento, el gobierno de México y particularmente a quien le dieron el encargo de atender el combate a la pandemia, se opuso completamente a las pruebas. Su incompetencia, su soberbia, su exhibicionismo llevó a Hugo López Gatell a incursionar con algo que él llamó, bueno, así se llama, el modelo Centinela, que hace muestras, pero no lleva un control de los registros. Este mismo fenómeno ocurrió en 2010, cuando se registró lo del H1N1, bueno, en el gobierno de Calderón, cuando ocurrió lo del H1N1 y que el propio López Gatell fue hecho a un lado porque no tenía los tamaños para poder trabajar junto con epidemiólogos de verdadera valía que lograron controlar esa epidemia que tuvo como epicentro a México. Bueno, pasó el tiempo y después empezó él mismo a determinar que el tema del modelo Centinela, que era de pruebas, no era ya ningún sentido, ya no tenía ningún sentido. Empezó a dar respuestas a tontas y a locas al asunto de las pruebas que en todo el mundo se estaban realizando. ¿Por qué eran importantes las pruebas? Muy sencillo, para saber dónde estaban tus contagiados y para saber dónde tenías que poner un alto para evitar un mayor número de contagios. Y no solamente eso, cuando tenías ya
bien determinado dónde y cómo estaban contagiados, entonces podías aspirar a frenar el contagio y con ello también frenar el número de muertos. Esto, ¿no? Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha el tema de las pruebas sigue siendo absurdo. Pero les decía, les pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando tuvimos la capacidad, la posibilidad, los ciudadanos, de hacernos pruebas, empezamos a darnos cuenta de cuál era la realidad. Ahorita, hasta por 250 pesos, hay farmacias que te hacen pruebas rápidas y que por lo menos te dan un indicio de cuál es tu estatus frente al COVID-19. Pero es porque los ciudadanos hemos tomado la iniciativa, porque el sector privado ha dado estos pasos, porque algunos gobiernos estatales facilitaron el tener pruebas rápidas. Y estas pruebas nos han ayudado a que con todo y el problema que traemos encima, con todo y eso, se atenúe un poquito, porque al saber que estamos contagiados, pues nos cuidamos más a nuestros familiares, cuidamos más a nuestros allegados. Pero este gobierno no lo entiende, no lo ha querido entender, y hoy nos encontramos con titulares en los medios como este que ustedes pueden ver. Desborda virus los crematorios. Y no solamente eso, sino este otro, ocupa el Seguro Social 77% de camas COVID. Tanto López Obrador como López-Gatell estuvieron insistiendo en contar camas en lugar de buscar defender la vida. El conteo de camas no nos llevaba a ningún lado, por una razón muy simple, muy sencilla. El hecho de que tú tengas, vamos a decir, un número ridículo, 100 camas, no significa que tengas capacidad para atender 100 enfermos. No, porque esas 100 camas tienen que tener la capacidad de atender a contagiados que están en situación de extrema urgencia, con respiradores, con terapia intensiva, es decir, con instalaciones que no se tienen al alcance de la mano. Lo mismo se necesitaba de más especialistas que no teníamos. Hubo tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque la pandemia se informó oficialmente, primero como epidemia y después como pandemia desde enero. Para febrero el mundo ya sabía que venía una pandemia muy grave. Para México hubo la ventaja de que hasta febrero 24 por ahí se empezaron a detectar casos. O sea, tuvimos 3 meses para prepararnos. ¿Qué sucedió? Que este gobierno, el de López Obrador, le vendió a China todos los recursos de atención sanitaria, guantes, batas, mascarillas a China, como suponiendo que nunca los íbamos a necesitar. Y cuando se necesitaron, se compraron a mayor precio a China. Pero de esto ya hemos hablado mucho. Pero el peor error de este gobierno fue, uno, no haber realizado pruebas, como se estaba haciendo en todas las partes del mundo. Insisto, hoy que tenemos la capacidad de hacernos pruebas, nos damos cuenta de lo mucho que nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer pruebas y de hacer sistemas de control sanitario. Pero por el contrario, hubo un presidente que decía: salgan, abrácense, vayan a comer fuera, yo les digo cuándo. En abril empezó a decir: estamos domando la pandemia, estamos en una meseta, y perorata que no ha parado hasta los últimos días. Todavía la semana pasada diciendo que ya se había controlado. Y les he dado yo datos aquí en los encuentros que tenemos de cómo la pandemia ha seguido vigente en México. Mientras en otros países hubo dos momentos, una primera ola, luego vino una baja casi total y luego una segunda ola, en México desde que empezó a destaparse el número creciente de contagiados y muertos no ha parado. Por eso nuestros recursos médicos, nuestros recursos sanitarios no han podido descansar, no han podido atender lo que ha pasado con la epidemia, y traemos un gobierno verdaderamente irresponsable. Tan irresponsable que, argumentando en la defensa de los derechos humanos, argumentando la libertad, no asumió la responsabilidad que significaba obligar el uso de la mascarilla. Algo tan elemental que en todos los países del mundo se estuvo sugiriendo, se estuvo insistiendo. Todavía tenemos a un presidente electo, Joe Biden, que está diciendo que en cuanto él asuma las riendas del gobierno de Estados Unidos, hará del cubrebocas un elemento obligatorio.
¿sí? A los gobernantes se les elige para tomar grandes decisiones, para tomar decisiones difíciles, complicadas, y gusten o no. Aquí tenemos un presidente que no entiende. Se sigue yendo, cuando dicen hay que quedarse en casa, él sigue yendo a los lugares en donde le gusta estar, rodeado de personas, sin importarle si sus más allegados, aquellos que lo vigilan, aquellos que cuidan su seguridad, puedan contagiarse. A pesar de eso, no usa la mascarilla más de cuando se sube a un avión y que sabe que si no la usa, pues no va a despegar el avión, ¿sí? O cuando va a visitar a su amigo Donald Trump. Bajo estas circunstancias es que hemos tenido un par de irresponsables que en otras condiciones, esto se lo digo claramente, en otras condiciones hace bastante tiempo que hubieran sido parados en seco y llevados a la justicia por crímenes de lesa humanidad. Los dos López son responsables de una gran cantidad de familias que hoy se encuentran sufriendo la pérdida de un ser querido, que han visto a parte de su familia contagiada con el COVID-19. Insisto, piensen un poquito en lo que hubiera significado hacer las pruebas suficientes de acuerdo a lo que estamos haciendo ahorita, de acuerdo a lo que podemos hacer y darnos cuenta que sí podíamos acotar, que sí podíamos ponerle un freno a la pandemia, pero con un gobierno responsable. Pero aquí tenemos a un presidente que tiene la responsabilidad de encabezar el Consejo Nacional de Salubridad de acuerdo a la Constitución y no se ha reunido una sola vez con los especialistas de todo el país para saber hacia dónde. Nos sale a principios de la semana que López-Gatell es uno de los mejores científicos del mundo, pues es que su mundo es muy pequeñito. Su mundo no pasa de República del Salvador, ahí en la Ciudad de México, y sus incursiones en el país. Un hombre que en su vida, que ha salido un par de veces a Estados Unidos, otra vez a España, pues para él el mundo se circunscribe a eso. Insisto, ¿cuántos mexicanos estarían hoy vivos con un gobierno responsable? ¿Cuántos mexicanos no se hubieran contagiado si hubiéramos tenido un gobierno responsable? Más todavía, ¿en qué condiciones estaría nuestra economía si hubiéramos tenido un gobierno consciente de lo que implicaba el parón de la economía, pero compensar con apoyos a los trabajadores y a las empresas? Como ustedes pueden ver, se falló en la seguridad sanitaria, se falló en la cuestión económica y se va a fallar en materia de vacunación al tiempo. Pero de eso platicaremos en otra ocasión. Por lo pronto los dejo con esta reflexión y la gran pregunta: ¿cuántos mexicanos estarían vivos? ¿Cuántos no se habrían contagiado con un buen gobierno? Gracias por su atención. Les deseo que pasen bien lo que resta del fin de semana.